Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para, ay. Porque el vídeo de hoy, prepárense. Va a ser algo épico, algo que les va a dejar con la boca abierta. Ya saben, como siempre, aquí les traigo chismecito fresco, contenido jugoso y todo lo que necesitan para estar al día con el mundo del entretenimiento turco, y especialmente con nuestros amados de Method Demir y Can Yaman. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un momentazo. Un momento que lamentablemente muchos de nosotros nos perdimos en su momento. Un momentazo que ocurrió, sí, lo adivinaron. En el coche de Can Yaman. Pero no cualquier coche, estamos hablando del coche, de la atmósfera, de la vibra que se respiraba, de todo lo que no vimos en la tele. Vamos a desmenuzar, analizar y diseccionar el detrás de cámaras del momentazo que nadie vio. Así es, vamos a descubrir qué pasó realmente. Prepárense para un viaje en el tiempo, un viaje al corazón de Erkenci-Kuş. Pero antes de que empecemos a chismear a gusto, ya saben, como siempre, les pido que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y es la mejor forma de no perderse nada de todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo nuevo. Así no se pierden nada. Y si les gusta lo que ven, no se olviden de dejar su like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más y más contenido como este. Suscríbanse ahora, mientras están a tiempo. Ya. Vamos. Bueno, ahora sí, pongámonos cómodos, porque la historia que les voy a contar hoy, es de esas que te dejan pegado a la pantalla. Para entender bien este momentazo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, ¿verdad? Estamos hablando, por supuesto, de la época dorada de Erkenci-Kuş, o sea, Pájaro Soñador. Esa serie turca que nos conquistó a todos, que nos hizo reír, llorar y sobre todo de enamorarnos de Can Yaman y de Method Demir. La química entre ellos era explosiva. Y claro, eso generó un montón de rumores, especulaciones y, por supuesto, la emoción de la audiencia. Recordemos ese contexto, ¿les parece? Erkenci-Kuş fue más que una simple serie, fue un fenómeno cultural. Conquistó corazones en Turquía y en todo el mundo. La historia de Sanem y Can, de dos almas destinadas a encontrarse, resonó con millones de personas. Las calles se vaciaban cuando se emitían los episodios, y las redes sociales explotaban con comentarios y teorías. Y por supuesto, la chispa entre los protagonistas era el combustible perfecto para este fuego. La serie no solo nos regaló una trama cautivadora y personajes entrañables, sino también una banda sonora que aún hoy nos transporta a ese universo romántico y lleno de color. Cada escena, cada diálogo, estaba impregnado de la magia que solo Erkenci-Kuş podía ofrecer. Y en medio de ese torbellino de emociones, de amor y de pasión, surgió este momentazo, que hoy vamos a desentrañar. Y en medio de todo ese torbellino, hubo un momento específico que generó un revuelo tremendo, una escena que involucraba un coche. Un coche que, como ya les adelanté, era nada más y nada menos que el coche de Can Yaman en la vida real. ¿Se acuerdan? La escena donde, bueno, no quiero spoilear, pero digamos que había una situación un poco complicada. Y lo que pocos saben, es que la grabación de esa escena, la interacción de Demet y Can, y sobre todo, el ambiente detrás de cámaras, fue algo épico. Las fuentes, mis fuentes, que son de absoluta confianza, me lo han revelado todo. Han llegado a mis oídos secretos, chismes jugosos y detalles que la cámara, lamentablemente, no captó. Y amigos, les juro que es material de oro. He tenido acceso a informaciones privilegiadas, a confidencias que solo el equipo más cercano de Erkenci-Kuş conocía. Y estoy aquí hoy para compartirles todo eso. Primero, tenemos que entender el contexto. Can Yaman, en esa época, estaba en la cúspide de su carrera. Era el galán del momento, el chico que todas querían, y la presión de las grabaciones, la fama repentina y la atención mediática, era abrumadora. Era un ídolo, un sex symbol, y cada movimiento suyo era analizado y comentado por la prensa y los fans. Y en medio de todo esto, debía mantener la concentración para dar vida a Can Divit, un personaje complejo y lleno de matices. Por otro lado, Method Demir, con su dulzura, su profesionalismo y su talento innato, se convirtió en el equilibrio perfecto para él.
Se complementaban, se apoyaban, y esa conexión era palpable en la pantalla, y fuera de ella. Demet, con su sonrisa contagiosa y su energía arrolladora, era el contrapunto ideal para la intensidad de Khan. Juntos crearon una magia que traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno social. Ambos estaban en la cima, navegando por las turbulentas aguas de la fama. Y en ese contexto, la grabación de una escena íntima en el coche de Khan no solo fue un desafío actoral, sino también un reflejo de la confianza y la complicidad que existía entre ellos. ¿Y el coche? El coche, amigos, no era solo un simple accesorio. Era el coche de Khan, su refugio, su espacio personal. Era su forma de transportarse, de moverse, de sentirse libre. Era el lugar donde podía desconectar, escuchar música y reflexionar. Utilizar su coche para la grabación de una escena específica demostró el nivel de confianza y camaradería que existía entre el equipo y él. Y eso, ya de por sí, era un dato interesante. Significaba que Khan se sentía seguro, confiado, en un ambiente donde se sentía arropado y cuidado. Ahora sí, vamos a lo bueno, el detrás de cámaras que nadie vio. La escena en cuestión se grabó varias veces con diferentes tomas y ángulos. Y cada toma, cada repetición, traía consigo nuevos momentos de complicidad, risas y, por supuesto, química. Mis fuentes me cuentan que entre toma y toma, el ambiente en el coche era relajado. No había la tensión habitual de un set de grabación. Se sentía una energía muy especial, una conexión auténtica entre Khan y Demet. Las pausas entre toma y toma eran momentos de distensión, de risas y de bromas. Se escuchaban chistes, imitaciones y comentarios divertidos. El equipo técnico participaba activamente de ese ambiente, sintiéndose parte de una gran familia. La química entre Khan y Demet era tan palpable que contagiaba a todos, creando un ambiente de trabajo armonioso y productivo. Y aquí viene lo jugoso, me contaron que durante las pausas, las risas eran constantes. Khan, con su sentido del humor característico, hacía chistes, imitaciones, y el ambiente se llenaba de alegría. Imitaba a otros actores, hacía gestos graciosos, y lograba que todos, incluso el equipo más serio, se echaran a reír. Demet, siempre sonriente y coqueta, le seguía el juego, y ambos se reían a carcajadas. La complicidad era tan evidente que el equipo técnico literalmente se emocionaba. Se dice que a veces la risa era tan contagiosa que era difícil volver a la seriedad para grabar la escena. Pero, ¿qué pasaba cuando las cámaras se encendían? Pues, la magia. La transformación. Khan y Demet se metían de lleno en sus personajes, y la intensidad de la escena se apoderaba de ellos. Se miraban a los ojos, se susurraban al oído, y la tensión sexual que se veía en pantalla era real, genuina. Las miradas cómplices, los roces, todo era perfecto. Una verdadera explosión. Las emociones eran auténticas, la pasión era palpable y la conexión entre ellos trascendía la ficción. La preparación para la escena era meticulosa. Se ensayaba, se discutían los detalles y se buscaba la perfección. Pero una vez que las cámaras empezaban a grabar, la espontaneidad y la improvisación tomaban el control. Khan y Demet se dejaban llevar por sus instintos, por la química que los unía, y el resultado era siempre asombroso. ¿Y qué más me contaron? Ay, amigos, prepárense. Me revelaron que durante una de las tomas, hubo un momento que, a pesar de no ser capturado por las cámaras, fue clave. Un momento en el que, tras una escena intensa, Khan y Demet se quedaron, en silencio, mirándose a los ojos. La tensión era palpable, el aire se podía cortar con un cuchillo. Fue un momento de conexión, de entendimiento, de complicidad, que quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Después de una escena particularmente intensa, la cámara se apagó, pero la magia no se desvaneció. Khan y Demet, aún en la piel de sus personajes, se quedaron en silencio, mirándose fijamente a los ojos. La intensidad de la escena, la emoción, la adrenalina, todo eso flotaba en el aire. Fue un momento de conexión profunda, de entendimiento tácito, de complicidad que trascendía las palabras. Los presentes describen ese instante como un momento de silencio atronador, un momento en el que el tiempo pareció detenerse. Las miradas de Khan y Demet eran elocuentes, llenas de sentimientos encontrados, de deseos reprimidos y de una conexión que iba más allá de la amistad. Y esto, amigos, es lo que hace que este momentazo sea tan especial.
No solo la escena en sí, sino todo lo que la rodeó. La atmósfera, la energía, la conexión entre los actores. Todo eso hizo que la experiencia fuera inolvidable. Fue un momento de autenticidad, de vulnerabilidad, y de una química que solo ellos dos podían generar. Pero la historia no termina ahí. Después de la grabación, se dice que Khan, con su caballerosidad, se aseguró de que Demet estuviera bien, de que se sintiera cómoda. Le ofreció agua, le preguntó si necesitaba algo. Y por supuesto las risas y los chistes continuaron, pero con una nueva capa de respeto, cariño. Era evidente que entre ellos había una relación especial, una amistad genuina. La forma en que se cuidaban, en que se apoyaban, demostraba el vínculo especial que existía entre ellos. Y claro, las especulaciones sobre un posible romance no se hicieron esperar. Rumores que hasta el día de hoy siguen alimentando la curiosidad de los fans. Pero lo que sí quedó claro es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir trascendió la pantalla. Se convirtió en algo real, en algo palpable. La gente no solo veía una pareja en la ficción, sino también una amistad genuina, un cariño sincero, y una complicidad que iba más allá de los guiones y las cámaras. El detrás de cámaras del momentazo que nadie vio fue un reflejo de todo eso. Un reflejo de la química, de la complicidad, del cariño que existía entre Can y Demet. Y aunque no lo hayamos visto en la tele, podemos sentirlo, podemos imaginarlo. Y eso, amigos, es lo que hace que esta historia sea tan fascinante. La escena en el coche, con todos sus matices, se convirtió en un símbolo de la magia de Erkencikus. Fue un momento que capturó la esencia de la serie, la conexión entre sus protagonistas y la energía que la hizo tan especial. Y aunque muchos de nosotros no fuimos testigos directos de ese detrás de cámaras, podemos sentir la emoción, podemos imaginar las risas, podemos percibir la química que inundaba el coche de Can Yaman. En definitiva, el detrás de cámaras de ese momento fue una explosión de emociones, una danza de miradas, y un testimonio del vínculo especial que unía a Can y Demet. Y así, llegamos al final de este vídeo, donde hemos explorado el detrás de cámaras del momentazo que nadie vio. Hemos desenterrado secretos, analizado detalles, y revivido la magia de Erkencikus. Hemos viajado en el tiempo y nos hemos sumergido en el universo de la serie, donde la pasión, el amor y la amistad se entrelazaron para crear un fenómeno televisivo. Espero que hayan disfrutado de esta aventura conmigo, y que hayan quedado tan fascinados como yo con todo lo que les conté. Hemos desvelado secretos, hemos analizado detalles y, sobre todo, hemos celebrado la magia de Can Yaman y Demet Özdemir, dos estrellas que brillaron con luz propia en Erkencikus. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y de dejarme sus comentarios. ¿Qué les pareció el momentazo? ¿Creen que la química entre Can y Demet era real? ¿Qué otros secretos creen que esconden las grabaciones de Erkencikus? Cuéntenmelo todo en los comentarios, me encanta leerlos. Quiero saber sus opiniones, sus teorías y sus recuerdos de esa época dorada. ¿Cuál fue su escena favorita? ¿Qué personaje les robó el corazón? Compartan sus experiencias conmigo. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y prepárense para más chismes, más análisis y más contenido exclusivo sobre el mundo del entretenimiento turco. Estoy preparando más sorpresas, más revelaciones, y más contenido que les encantará. No se lo pierdan. Suscríbanse ya. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el apasionante mundo de las series turcas y sus protagonistas. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.